Bueno, vamos a continuar con la Unit 2 de inglés. ¿Ok? Recordad que tanto los ejercicios voluntarios de lengua como los ejercicios voluntarios de inglés tienen como fecha límite el 15 de noviembre, me parece que es. Lo vamos a comprobar el 15 de noviembre, ¿vale? Y recordad que ya ha pasado que en la unidad 1 ha habido compañeros que no lo han entregado, que el único ejercicio obligatorio es el de la literatura. Los demás, insisto, recomendable, pero la literatura no, ¿vale? También tiene la fecha del 15 de noviembre, pero como digo, insisto, hay que entregar. Y aprovecho un poco de esto que estoy comentando, ya tenéis revisados todos los ejercicios que hayáis entregado de lengua y de inglés. O sea, entendido lengua, literatura e inglés. Entonces, ahora ya queda para vosotros el meteros en cada una de los ejercicios, comprobar si hay algún tipo de comentario y, eso sí, comparar las respuestas correctas que vienen recogidas en un archivo PDF en el aula virtual de lengua y en el aula virtual de inglés llamado solucionario, ejercicio, tema o unidad uno. Aquí os estoy mostrando el de inglés, pero en lengua es exactamente igual. Y, insisto, ahora ya trabajo personal de comparar vuestras respuestas con las respuestas correctas, dependiendo también un poco de lo que se os haya puesto en los comentarios, en esa revisión que... Bueno, vamos entonces al tema 2, Unit 2, y concretamente hoy seguimos hablando de gramática, vamos a hablar de los adjetivos, qué son, cómo se utilizan en inglés, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que pulsamos ahí y vamos ahí. Bueno, los adjetivos, esa categoría gramatical, ese tipo de palabra, es igual en castellano que en inglés. Es decir, son palabras, una categoría gramatical que siempre se refiere a un sustantivo con el que, y ese sustantivo puede aparecer en la oración directamente con el adjetivo, es decir, adjetivo y sustantivo juntos, o bien puede aparecer en la frase, aunque un poco más adelante. En cualquier caso, aparezca o no aparezca en la oración, el sustantivo al cual se refiere el adjetivo en inglés va a ser conocido. Si se sabe de quién están hablando. Insisto, bien porque está presente en la frase o bien porque en el contexto, en la situación dentro del cual se incluye esa frase o ese pequeño párrafo, queda claro cuál es el sustantivo del que estamos hablando. Bueno, el adjetivo, perdón, nos habla de ese sustantivo, nos indica, al igual que en castellano, una serie de cualidades, propiedades, ayuda a describir a ese sustantivo al que se refiere. Nos ayuda a entender cuáles son las características, las propiedades, las cualidades de ese sustantivo. Bueno, hay varias características, pero con las que hay que quedarse bien, las que hay de alguna manera que grabar a fuego, son las dos primeras. No son complicadas ni de explicar ni de entender. Lo que ocurre es que son opuestas a cómo utilizamos el adjetivo en castellano. Y por eso, como lógicamente, pues al estudiar y al repasar hacemos esa comparativa entre el español y el inglés, esas características del adjetivo en español las traspasamos al inglés y cometemos. ¿Vale? Por eso digo que estas dos primeras características son las más importantes y las que hay que tener en cuenta, a las que hay que prestar atención cuando hagamos cualquier tipo de ejercicio. Mira, la primera característica del adjetivo en inglés es que si va junto con el nombre al que se refiere, es decir, si va adjetivo y sustantivo juntos, en inglés primero siempre aparecerá el adjetivo y luego el sustantivo. Ese será el orden en el que aparezcan cuando van. Primero la cualidad, la característica, el adjetivo y después el nombre sustantivo. My mother has got a red car. Mi madre tiene un coche rojo. ¿Cuál es el error común? El ejemplo de arriba. ¿Por qué? Porque en castellano lo habitual es lo contrario. That- that's right. My mother has got a car red. Mi madre tiene un carro o un coche rojo. Efectivamente. Entonces, por eso tenéis que tener cuidado. En inglés es al contrario. Primero el adjetivo siempre y a continuación el sustantivo. ¿Vale?
no es como en español. Así que cuidado con eso, simplemente prestando un poco de atención a la hora de hacer los ejercicios, os quedáis con la idea. Y la otra característica que también diferente del español es que los adjetivos en inglés son una categoría gramatical invariable, es decir, que tienen la misma forma para el singular y para el plural. No hay cambio. Big, por ejemplo, que significa grande, pues big es esa forma para el singular y la misma para el plural. No cambia, no varía. En español sí. El ejemplo primero diría, por ejemplo, The big book is about history. El libro grande, digamos en español, es sobre historia. El segundo ejemplo, The big books are from school, en el que el sustantivo es plural, en español le diríamos, los libros grandes son de la escuela. En cambio, en inglés hay una sola palabra, big, un solo adjetivo, una sola forma del adjetivo, tanto para el singular como para el plural. ¿Vale? Así que cuidado con eso porque el adjetivo es invariable. Recordad entonces, insisto, estas dos porque son las que más errores producen. Si adjetivo y sustantivo van juntos, el adjetivo delante del sustantivo y el adjetivo nunca tiene plural, solo tiene una forma, la misma, si el nombre es singular o el nombre es plural. ¿Vale? Algunas cosas más, por ejemplo, es muy habitual que en las frases con el verbo to be, detrás de ese verbo to be se utilice un adjetivo que nos da alguna idea, alguna característica del sustantivo que funciona como sujeto. Pues así lo vais a encontrar en muchas ocasiones, ¿no? John is Spanish, John es español. Those trees are high, aquellos árboles, perdón, son altos. ¿Veis? Detrás del verbo to be aunque se refiera al sujeto, pero cuando van en estas oraciones, pues se sitúan detrás. Y para acabar, hay veces, hay ocasiones en las que el adjetivo va modificado por algo. Es decir, delante lleva una partícula, una especie de adverbio, que podemos llamar modifier, un modificador, y que introduce alguna variación, como su nombre indica, alguna modificación al significado del adjetivo. Entonces aparecerá el adjetivo y delante una de estas partículas que vamos a ver. Una muy común, que de hecho ya seguramente nos habrá salido en alguna que otra frase, es la partícula very, que significa muy. Y como alternativa está really, que aunque really ahí lo veáis traducido como realmente, es sinónimo de very, significa lo mismo. Very, muy, y really, cuando va con adjetivos, también significa muy. Julia is a very tall girl. She's 1.8 meters tall. Fijaos, very tall, el adjetivo, y delante del adjetivo, very. Julia es una chica muy alta. Are your brothers really strong? Tenemos strong y delante otro modificador, really. ¿Tus hermanos son muy fuertes? ¿Vale? Por lo tanto, very y really delante del adjetivo se traducirían por muy. Es como una intensificador, son como intensificadores del significado de esos adjetivos. Sí, igual. Yo he puesto lo de realmente, bueno, pues para que que son dos palabras diferentes, pero en realidad, cuando van delante de un adjetivo, porque really también se utiliza en otros contextos, pero cuando van delante del adjetivo, los dos significan lo mismo. Muy, ¿vale? Y el otro modificador es quite, que también se coloca delante del adjetivo y que significa tan. The movie is quite long, but it isn't boring. La película es bastante larga, pero bueno, no es aburrida. ¿Ok? Por lo tanto, estad atenta porque vamos a encontrar también, como digo, ese very, ese really o ese quite delante, en muchas ocasiones delante del adjetivo. Y hasta aquí. Ahí tenéis, como siempre, enlaces. Recordad también, si algún momento vuelvo a la unidad 2 al índice de la unidad 2 que en la sección última de cada unidad de inglés, la que está marcada con el banner marrón que dice Extra Practice Refuerzo, ahí también vais a encontrar ejercicios extra sobre gramática, a veces también sobre vocabulario. Por ejemplo, aquí tenéis sobre los adjetivos, ¿no? Y siempre con solucionar.
que, insisto, los ejercicios de esta sección es para que practicáis por vuestra cuenta. Y vamos ahora nosotros a trabajar con los ejercicios aquí en clase. Hay una novedad y es que ya no tenemos acceso a la versión electrónica, a la versión digital del libro que utilizábamos. La editorial ha decidido, de repente, pues con toda la razón del mundo, que no, bueno, pues que nos quita el acceso porque de repente, pues bueno, no lo sé. Pero ya tenemos acceso a ese libro, a la versión digital, pero como aquí en clase, aquí en el instituto, en el centro, sí que tenemos ejemplares de ese libro, pues lo que vamos a hacer a partir de ahora es, como hemos hecho ahora, escanear los ejercicios y proyectarlos. Hombre, la diferencia es que ya no va a aparecer aquí la solución, quien pinchando un icono o algo, ¿no? La solución luego la daremos a través del procesador de texto, pero los ejercicios tendremos acceso a ellos. Bueno, vamos con el primero, vamos a hacer dos, primero uno y luego el otro. El primero nos dice circle the correct sentence. Bueno, pues tenéis para elegir dos frases. En cada línea hay dos frases. Una de ellas, únicamente una, es la correcta. Entonces tenéis que elegir cuál es la correcta. Claro, la correcta significa que el adjetivo se va a utilizar de forma correcta. Delante del sustantivo, sin plural, ¿vale? Por ejemplo, en la primera nos decía, he's a rich man, o he's a man rich. Pues la correcta es, he's a rich man. Porque el adjetivo rico, en este caso rich, tiene que ir delante del sustantivo. ¿Vale? Os digo brevemente los adjetivos que aparecen ahí. Ya sabéis que uno de los vocabularios de esta unidad que tenéis que repasar y preparar en la clase también subida, ahí en clases grabadas, uno de los vocabularios, como digo, es con adjetivos, con los adjetivos más relevantes y más importantes. Bueno, en el número uno, big, que ya sabéis que es grande. En el número dos, bueno, es un adjetivo de nacionalidad, French, francés. En el número 3 el adjetivo es expensive, que significa caro. En el 4 easy, que es fácil. En el número 5 el adjetivo vuelve a ser un adjetivo de nacionalidad, Spanish. En el 6 pues difficult. En el número 7 cheap, que significa barato. Y en el número 8 pues good, que ese sí que más o menos nos suena que es bueno. ¿Vale? Pues venga, hacemos el ejercicio y en un momento lo estamos por eso.
¿Lo tenemos? Sí. ¿Qué tal en casa? ¿También más o menos lo tenemos ya? Sí, Para... solo había que hacer el A, ¿no? Sí, sí, solamente era. Exactamente. Vale, vale, vale. Vale, en este caso, bueno, no vamos a escribir nada porque como se trata de elegir la opción correcta, pues nada, la haremos directamente. Y en el siguiente sí, sí que habrá que, sí tendremos que utilizar el procesador. Bueno, number one, teníamos it's a very big house or it's a house very big. La correcta es la primera, ¿no? It's a very big house. Adjetivo, que aquí además va modificado con very, delante del sustantivo. ¿Ok? Very important. Very big house. La siguiente, is Louis French or is French Louis, sería is Louis French, es decir, la primera también. Además, porque sigue la estructura de la pregunta del verbo to be. Primero el verbo to be, luego el sujeto y luego los complementos. Por lo tanto, la correcta, como digo, es is Louis French, la primera. Vale, decimos directamente ya la correcta. En el número 3 es la segunda, ¿no? It's an expensive watch. Un reloj caro. Igual, adjetivo delante del sustantivo cuando aparecen uno al lado del otro. Number 4, la primera. Is it an easy exercise? Easy delante del sustantivo. Is it an easy exercise? Number 5 sería la segunda opción. Is your girlfriend Spanish? El is, el sujeto y el adjetivo en este caso. Is your girlfriend Spanish? Number 6, la primera opción. These questions are very difficult. ¿Por qué? Porque la segunda ponen al adjetivo en plural y eso no se puede. ¿Ves que la segunda? En la número 6, la correcta, Simona, es la primera. Porque la segunda, como digo, el adjetivo lo ponen en plural, difficult, y eso no puede ser, eso no existe. Hemos dicho que el adjetivo es invariable y que tiene la misma forma para singular y para plural. ¿Vale? El adjetivo no tiene forma de plural. Number 7. Are they cheap tickets? La segunda opción, en la que el adjetivo va delante del sustantivo y no va en plural. La primera versión es una aberración, porque el adjetivo se pone detrás del sustantivo, lo han puesto en plural, nada de lo que le viene bien, ¿no? Insisto, es la segunda. Are they cheap tickets? Esa es la correcta. Y por último, en el number 8, en el número 8 sería la primera versión. My new glasses are very good. Igual, porque en la segunda coloca el adjetivo en plural y no se puede. My new glasses are very good. ¿Ok? ¿Qué tal? Más o menos. Vale. Bueno, pues vamos con el segundo, el siguiente. Bueno, os comento un poco cómo es el patrón de estos ejercicios cuando hagamos todos los ejercicios y tal, ¿no? Que será lo habitual. El primer ejercicio será un poco más sencillo y el segundo será de un nivel un poquito, muchísimo más, ¿vale? Pero normalmente lo suelen plantear así. Bueno, en este segundo ejercicio es de este tipo de ejercicios que no digo yo que no encontréis en los exámenes, aparte de los ejercicios voluntarios, no sería raro que alguno de los ejercicios del examen fuera un ordenar palabras, mejor dicho, para crear frases. ¿Ok? En este caso, pues de eso se trata, pasando un poco en la posición correcta de los adjetivos y demás. Esto que voy a decir es una recomendación de cómo podría hacerse este tipo de ejercicios, los ejercicios en los que tenéis que ordenar palabras para crear frases. Os pregunto lo que os pregunto. Bueno, lo primero que yo recomendaría es, lógicamente, fijarte en las palabras y ver si la frase es afirmativa, negativa o pregunta. Eso se ve claramente. Sobre todo si es pregunta porque estará por ahí el signo de interrogación. Pero se ve fácil si es afirmación, negación o pregunta. Si veis que la frase es afirmativa o negativa, ya sabéis que la estructura, el patrón es sujeto, verbo y complemento. En el caso de que sea una pregunta, y como aquí tenemos solo verbo to be, pues será verbo to be, sujeto y complemento. ¿Vale? Siguiente paso, de recomendación. Esto no es lo obligatorio, es recomendado.
El siguiente paso es, oye, localiza. Ya más o menos tienes el verbo, localiza el sujeto. Y lo colocas, si es afirmación, negación, al principio, si es pregunta, detrás, en este caso, del verbo. Y un tercer y último paso, con lo que te quede, ponlo en la parte de complementos. ¿Vale? En este caso concreto, en este ejercicio, recordad, tanto si está en el sujeto como si está en la parte de complementos, colocar bien el adjetivo, ¿vale? En relación al sustantivo al que se refiere. ¿Vale? Pues vamos. No lo he dicho, pero se da por supuesto si hay alguna palabra en esas frases que no tengamos claro. Más o menos yo creo que a estas alturas más o menos debemos de conocerlas todas, pero si hay alguna que no, me preguntan, porque aquí sí que es necesario, lógicamente, también conocer el significado de las palabras.
Ya lo tenemos, por aquí ya hemos terminado. Y si en casa también empezamos la corrección, que como digo, sí que lo vamos a hacer a través de o sea, abrimos ahí como el procesador y vamos escribiendo la frase correcta. Sí, bueno, parece que deduzco que sí. Así que bueno, vamos a ello, ¿vale? Abrimos el procesador y aquí, como digo, pues vamos a ir escribiendo la frase. Bueno, bueno, no comenté el ejemplo, que era una pregunta, ¿no? Por lo tanto, tenía orden de pregunta, el verbo era is, luego localizaba el sujeto, que era he, y lo que me quedaba pues era el complemento, en este caso el adjetivo. Bueno, pues quedaba is he Chinese, respetando, digo, o siguiendo, mejor dicho, esa estructura de la pregunta. Vamos con la siguiente, que es una frase afirmativa, y quedaría de la siguiente manera. It's a very hot day. Sujeto, verbo, complemento. Y en los complementos, en este caso, está el adjetivo very hot, que será muy caluroso, delante del sustantivo. It's a very hot day. ¿Ok? Ok. La siguiente, number two, ¿ok? Es una pregunta. Is your, oh, perdón, teacher Australian? La pregunta con el to be. ¿Es tu profesor australiano? Is your teacher Australian? Y aquí el adjetivo sería de nacionalidad, ¿vale? Australian. More. eh, el siguiente, que es una frase negativa, sujeto, verbo, complemento. That car isn't very fast. Ese coche no es muy rápido. Very fast. Sujeto, el verbo, negativo en este caso, y el complemento. That car isn't very fast. Okay. More. Number four. ¿Cuántas veces habremos dicho esta frase? It's a bad idea. Qué mala idea. Ninguna dice. Sujeto, verbo y complemento. Y en este caso el adjetivo está, como veis, delante de bad idea. Aquí en español, fijaos que esta expresión si decimos mala idea. Bueno, aquí sí que coincidirá, digamos, sí que la forma más común al traducirlo sí que colocaría el adjetivo delante. More. Otra pregunta. Are you good students? ¿Sois vosotros buenos estudiantes? Are you... Sí, pues yo creo que sí, por lo que llevo aquí, además, bueno, a ti ya te conozco y puedo asegurarlo, y por lo que veo en el resto también, ¿eh? O sea que sí, que sí. Are you good students? ¿Veis? El adjetivo delante del sustantivo. La siguiente es una afirmación. English is quite easy. Bueno, tiene como un mensaje subliminal. El inglés es bastante fácil. English is quite easy. Aquí, como veis, él tiene ese modificador quite delante del adjetivo. Vamos con number seven, que es otra afirmación. Vamos a bajarlo un poco. Ajá, that's right, es del sujeto. My brother is really strong. Mi hermano es muy fuerte. My brother is really strong. Okay. Y la última sería, también es otra afirmación. This is a slow train. Sujeto, verbo, complemento. Este es un tren lento.
una traducción un poquito más, menos literal sería, ese tren es lento, ese tren va lento. This is slow train. Adjetivo delante del sustantivo. ¿Vale? Como veis entonces, por los ejercicios realmente es estos dos elementos, lo de que no haya plural y delante del sustantivo, lo que digamos los ejercicios, lo que plantean, giran en torno a eso. Los ejercicios sobre los adjetivos girarán un poco en torno a esas dos características. Questions. Bueno, pues hasta aquí los adjetivos.